Mi hija, no sabe, no sabe cómo me entristece el alma al saber el dolor que les causé. Pero al mismo tiempo, bueno, también tengo mucha alegría, mija. Alegría inmensa por estar teniendo esta conversación, por haber venido aquí a hablar de esto. Le pido perdón, mija. Aunque la separación con su mamá no tiene nada que ver con ustedes. Le pido a ustedes perdón. Ustedes son lo más hermoso que me ha dado la vida, mija. No puedo negar que desde mi experiencia en la Cuca siento mi energía vital muy conectada a estas montañas. Por eso sabemos dejar que nuestra agua hable con el agua, que nuestro aire hable con el aire, que nuestro componente eterno hable con el componente eterno. Para hablar con la naturaleza solo hay que ser natural, ser receptores del mensaje de la naturaleza. El río se seca de la misma manera que hemos secado nuestro pensamiento. Los ríos de Bacatá llegan contaminados al mar. Por ende, la solución debe empezar desde acá. Bueno, presento primero a José. José es quien dio voz a Humberto, el papá de Luisa, la protagonista de esta serie Ecos del Agua. José es abogado especializado en ciencias constitucionales y administrativas. Su trabajo ha estado enfocado en la responsabilidad social corporativa del sector privado, asociado a la seguridad, salud y protección ambiental, lo que lo ha llevado a ser parte de procesos que han estrechado su relación con la tierra, como lo ha sido la siembra de miles de árboles en el territorio colombiano. Además, José es apasionado por el deporte, especialmente la caminata, también apasionado por el arte, la música y la literatura. De hecho, José ha escrito 2 cuentos cortos que se llaman ¿Por qué tanta soledad? Y Lo dejó el tren, y está en el proceso de escritura de su primer libro. Bienvenido, José. Muchas gracias, Alejita. Me hiciste pensar que tú me conoces mejor que yo. Te da hasta pena con lo generosa que eres al expresar ese perfil de esa manera. Gracias. Ay, con gusto, José, y gracias por estar aquí. Bueno, ahora presento también a Alonso Kwakumaku, que en este caso no tuvo que interpretar a nadie, él fue el mismo en la serie, representando a su pueblo Iku de la Sierra Nevada de Santa Marta, también conocido como el pueblo Arahuaco. Su nombre en su lengua nativa es Kwakumaku, y Alonso también es apasionado por la música y toca los instrumentos tradicionales de su pueblo para mantener vivas las raíces culturales, especialmente la flauta. Además, Alonso es economista de la Universidad del Externado, y aquí quiero felicitarlo porque hace pocos días, creo que fue la semana pasada o antepasada, ya Alonso culminó este viaje y se graduó. Y bueno, esta carrera le ha brindado herramientas para analizar y comprender los retos económicos y sociales que enfrentan los pueblos indígenas en la actualidad en Colombia. Bienvenido, Alonso. Gracias por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. También no me esperaba ese agradecimiento y esas felicidades en torno a ese proceso académico y pues, como digo, ¿no? Un paso más sumando a seguir construyendo y muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Alonso. Bueno, nosotros para iniciar quisiéramos hacerle una pregunta con respecto a como la inmersión primaria en toda esta historia, ¿no? ¿Cómo fue o qué sintieron, qué les hizo pensar este proyecto cuando nosotros les contamos, cuando ustedes empezaron a relacionarse con la historia, cuando empezaron a leer el guión, no solo sus personajes, sino también los otros personajes? ¿Qué fue lo que pensaron de todo esto? Si quieres, empezamos contigo, José. Uy, no, primero que todo, una gran sorpresa. El hecho de que a uno lo tengan en cuenta para un proyecto que no alcancé a dimensionar en esos momentos,
el alcance que iba a tener, lo grande y el potencial que podría llegar a tener. Eso fue la primera sensación de sorpresa. Y segundo, el leer el guión, ¿sí? Al leer el guión completo, se generan un montón de sensaciones que son extrañas, ¿no? Para una persona como yo, ya viejito, todo, y que es la primera vez que lo llamen a un evento de estos, a un proyecto tan bonito, la mente se le va a uno como hacia una película, así como al escenario de Harry Potter, por allá, y todas esas cosas, se imagina uno en las montañas, hasta yéndolo ya la historia como tal, se imagina uno en las montañas, se transporta uno no solo a las historias propias que maneja el guión, sino al escenario, y le trae a uno sentimientos, le transmite esos sentimientos encontrados que la misma historia va relatando, y cómo uno, con cada uno de los personajes, como que se apropia de eso. Esa fue la primera sensación al leerlo. Y segundo, cuando me dicen, a usted le toca Humberto, el, el papá de Luisa, también es como un temorcito de cómo se va a enfrentar el personaje. Claro. No sé si logré captar la esencia de la pregunta y la respuesta está acorde, para que tú me ayudes ahí, Alejita. Está perfectamente. Aquí no hay error, para nada. Yo quisiera preguntarle a don José, digamos, en ese acercamiento al personaje, ¿hubo alguna relación desde su vida personal con el personaje, con Humberto? Sí. Eso estaba pensando ahorita, ¿no? Que ya a nivel del personaje de Humberto como tal, ¿sí? El personaje me tocó en dos aspectos fundamentales, ¿sí? Uno, que yo de niño tuve que vivir en el campo, ¿sí? Yo vivía en el campo, no, sin juguetes ni nada. O sea, fue una época que para mi familia el tomar agua de panela y comer papas saladas era un lujo, porque había necesidad, ¿sí? Entonces, como solución, mis papás se encontraron, váyase por donde los abuelos allá para el campo, porque allá al menos le dan un huevo, ¿sí? Tiene algo que comer al niño. Y entonces eso me llevó a ese momento en donde tuve contacto permanente con la naturaleza. No tenía juguetes, pero me preparaba mis juguetes con hojitas de eucalipto hacia hélices y salía corriendo. Tenía un burro que me habían regalado, pero entre comillas, ¿no? Y yo hablaba mucho con el burro, él fue mi mejor amigo en la infancia. Ahorita dirá Alejandra, con razón, sí, dice tanta verdad. Y tenía, ¿por qué traigo este relato? Que les ruego me disculpen que me alargué. Es porque de niño yo siempre sentí como un sentimiento de soledad, ¿sí? Un sentimiento de soledad allá en el campo, a pesar que mis abuelos me consentían y me querían, pero había la ausencia de los padres, había un alejamiento entre el padre y los hijos, y eso yo lo vivía entre la relación de Humberto y Luisa, que hubo un alejamiento, contacto con la naturaleza, y lo otro es como ese ambiente de campo. Eso fue lo que me identificó, y entonces yo decía, pues, les voy a contar una anécdota acá. Cuando a mí me trajeron a la ciudad, después de que se mejoró la situación y todo, yo llegué a un colegio en Bogotá, ¿sí? Y en Bogotá los niños hablan, ala, ¿cómo estás? ¿Cómo hablan los cachaquitos? ¿Sí? Y yo hablaba, ústele, ¿cómo ve, profesora? Que no sé qué, que así saca más, que esto, lo otro. Y entonces mis compañeros se me burlaban, ¿sí? Porque yo aprendí a hablar como se habla en el campo. Y me decían campero, ¿sí? Me pusieron el de apodo campero. Y si yo iba a jugar fútbol o algo, entonces yo decía, bueno, ¿y yo de qué voy a jugar? Y me decían, usted juega de mediocampero, me decían así, tomándome el pelo. Entonces, perdónenme que les haya contado la anécdota, pero es
para, para ver, para ver las herramientas, ¿sí? Lo que yo utilicé internamente para aplicarle al personaje. Yo dije, no, el personaje es un yo adulto. Ese era lo que quería decirles. Wow, qué bonito, ¿no? Porque, exacto, siento que con todo este escenario del podcast, y es que eso pasó con todos los personajes, siento como no todo, esto también quiero decirlo acá, haciendo un paréntesis, y es que ninguno era actor, ¿no? Ninguno nunca había interpretado, ninguno había hecho locución antes, y de algún modo ellos, exacto, cada uno como que indagó en su vida personal y encontró las herramientas que más hacían familiaridad o eran más cercanas a lo que estaba viviendo el personaje que le tocaba para poder representarlo, ¿no? Entonces al final, como que cuando uno ve la interpretación de cada uno de los personajes que hacen este podcast, pues uno puede ver un poquito de su vida, ¿no? Personal e íntima, de algún modo. Entonces es bien bonito eso. No sé, Alonso, ahora, ¿cómo fue para ti todo este proceso? Sí, no, en mi caso fue muy interesante. Digamos, ese primer llamamiento, ¿no? Con Alejandra Jiménez en torno a este proyecto de una otra forma que en principio pues mezcló en mí entre incertidumbre, ¿sí? Que alguien se me acerque, me comente, me dé la historia y todo lo demás. Como que al inicio, digámoslo así, comparto un poco la idea de esa parte, ¿no? Que uno no sabía hasta dónde podría abarcar, hasta dónde podría llegar, ¿sí? Y de una u otra forma conectar con esa parte, y como bien lo mencionó usted en la presentación de mi persona, como el ser, digamos, yo dentro de esa historia, siento que permitió conectar con muchas cosas que de una u otra forma, sí, está, digámoslo así, lo personal que lo siento, pienso y demás, y lo otro que es, digamos, mi pueblo, en todo sí, todo lo que es un pueblo. Entonces, en ese sentido, de una u otra forma, lo que se compartía, lo que se, digámoslo así, trataba de expresar, venía siendo como de vivencias también, de experiencias también de los mayores de allá de la sierra. También, por supuesto, problemáticas que hay de por medio, que hay cosas por hacer para seguir construyendo. Entonces, como que en mi caso siento que fue un reencuentro con las cosas que tal vez estaba dejando un poco de lado. Y fue como volver a conectar con ese sentido de pertenencia, con ese sentido de saber que hay una misión de por medio para no solamente, digámoslo así, en lo personal, sino también con lo comunitario, con la Sierra Nevada puntualmente. Por lo que siento que fue un proceso muy, muy interesante en ese aspecto. Siento que conectó parte de mí y también conectó de una u otra forma con las personas que allí estaban trabajando en o que habían iniciado, y de una u otra forma conectó, por ejemplo, con mi persona, que pudo lograr también transmitir más allá de un personaje, pues es como uno hablarse, ¿no? Desde el interior, y pues sentirlo y vivenciarlo de una otra forma. Entonces siento que eso sería lo que de una otra forma me hizo pensar y sentir la historia. Sí, eso es muy importante para el proyecto, para la producción en general, porque yo me acuerdo que cuando nos encontramos con Kwakumacum o Alonso, ese es el nombre de Alonso pues en la ciudad, Kwakumaku fue una persona y ha sido una persona que siempre desde el encuentro tiene palabra, tiene conocimiento, tiene sabiduría, y eso es algo que nosotros siempre en el proyecto quisimos como involucrarlo. O sea, como no es una historia solamente de ficción o que está
revelando una historia de una mujer que está en Bogotá y que se enfrenta como a una situación, sino también hay palabra que debe ser escuchada, y entonces también por eso hay personajes que son reales, porque quisimos también darle voz a una realidad. O sea, no todo tiene que ser inventado, sino también hay mucha palabra, mucha sabiduría, mucho pensamiento. Entonces Alonso ha sido una persona muy importante para este proyecto. Sí, totalmente. A mí me gustaría también traer un poco ese encuentro que hizo Aleja Jiménez, que desafortunadamente hoy no puede acompañarnos, pero ella fue quien encontró a Alonso un día en el centro histórico de Bogotá, en la Candelaria, que iban caminando y nosotros estábamos en esa búsqueda, ¿no? Necesitamos conocer a alguien de la Sierra Nevada y todo el proceso, ¿no? Pero entonces estábamos como tratando de encontrar estos espacios donde, no sé, universidades, donde, por ejemplo, el externado y así, para poder tener ese encuentro, pero se dio muy casual en una calle, un día que nadie lo planeó, y Aleja vio a Alonso y dijo en su mente, en su corazón, él es. Y se le acercó con todo el respeto para proponerle el proyecto, contarle. Y simplemente cuando Aleja lo cuenta es como Alonso fue tan positivo, toda su energía, toda su disposición fue tan positiva, y desde el inicio como sí, me gustaría, que eso lo agradecemos con el corazón. Y ya cuando lo conocimos los tres fue como wow. Porque Alonso, ¿cuántos años tienes tú, Alonso? 20... Cumplí 26 ahorita en agosto. 26 años. Sí, pero cuando uno lo escucha hablar, o sea, nosotros duramos un día escuchándolo hablar y él solo hablaba, y nosotros éramos, de verdad tiene una palabra muy, muy, muy bonita, muy, muy armónica, muy, muy consciente, muy serena, que fue maravilloso. Además que también tocó flauta ese día, ¿no? O sea, todos los encuentros eran muy especiales, y siempre nos dejaba algo para qué pensar nosotros en cada uno en su individualidad y pues personalmente. Porque este proceso también, o sea, es que este proceso de hacer el podcast nos tocó a todos, o sea, como que irlo haciendo, irlo tejiendo, también nos iba hablando a nosotros mismos, ¿no? De cómo poder seguir ese paso a paso para evolucionar, para transformarnos a ese cambio que tanto necesita la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, gracias por esas bonitas experiencias. No sé, my friend, ¿tú quieres hacer la siguiente pregunta? A ver. Pues yo quisiera, hablando ya con Kwaku quisiera preguntarle por qué trabajar en un proyecto como estos, porque ustedes tienen también podría decirse como una misión desde la sierra, vienen acá con un propósito, digamos, desde la comunidad. ¿Por qué ser parte de un proyecto como este, que está pues trabajando todo el tema de territorio, de memoria, que es parte pues también de un podcast? Cuéntanos también un poquito de eso, Kwaku. ¿Por qué quisiste participar en este proyecto? Por supuesto. No, muchas gracias por la pregunta. Siento que es pertinente en torno... Sí, nosotros puntualmente, digámoslo así, los jóvenes salimos de nuestro territorio, de la sierra, en aras de puntualmente buscar como esas herramientas que contribuyan a ese camino, por así decirlo, de llevar ya sea los mensajes o los cuidados que toca hacer del medio ambiente, por ejemplo, del agua, los bosques, y que de una u otra forma siento que eso permitiría nosotros pues tener esa responsabilidad como jóvenes de cómo pues tenemos esa relación, por ejemplo, con los saberes que están allá en la sierra, cómo nosotros lo hacemos, por así decirlo, valer y respetar desde esa responsabilidad, por lo que cuando
pude, digámoslo así, tener ese contacto ya directamente con el proyecto de ustedes, fue como muy, sí, como lo expresé en palabras ahorita, como esa conexión, ¿no? Con lo que yo vine, a lo que yo vine es aprender, y también cómo pues poner a disposición, ¿no? Porque tal vez lo que estoy estudiando pueda que dé un impacto, pero no un impacto positivo en esa línea, sino al contrario. Entonces, ¿cómo puede ser abordado? Entonces siento que como que sí, ese engranaje que se dio, y sobre todo pues hablar y compartir con las personas que estaban detrás de eso, siento que hizo más esa conexión, ¿no? Con qué personas estamos o voy a compartir esto, y con quiénes pues van a compartir, ¿no? Ustedes conocer esta parte, bueno, quién es este personaje, quién es Kwaku, quién es este hijo de la Sierra Nevada que está estudiando en esta ciudad, ¿sí? Entonces como que esa parte siento que dio ese paso como para yo decir, ese engranaje fue como el detonante, por así decirlo, para poder incluso generar una confianza más allá de el proyecto, ¿no? Como que genera en sí, como bien lo expresaba Alejandra en sus palabras, algo que se puede construir y que tal vez ahorita pues se ha ido, ¿no? Mostrando de a poco, y cómo ha ido eso creciendo, y que iba ahí yendo, como lo diríamos de esa forma, impactando a donde digamos se focaliza. Entonces siento que de una otra forma esa responsabilidad que yo tengo estando en la ciudad pues se hace, por así decirlo, visible, se hace, y sobre todo pues suma más a la responsabilidad de uno, de qué uno pues ha estado haciendo en la ciudad, con qué sentido pues uno está. Entonces siento que en ese sentido pues contribuyó a que pues pudiera como sentirse, ¿sí? Como esa unificación de esas dos partes que tal vez lo veía como aislado, ¿no? Allá lo que yo estudio, allá lo que yo pues soy, como el hijo que soy, y como que de una otra forma como eso camina, ¿no? Y también esa parte de la música, como bien saben, y que de una otra forma se vio ahí, se encontró ahí, ¿no? Como que no hubo ni siquiera agenda, no hubo pues ni siquiera agendemos cita para en tal café, en tal día, no, pues simplemente, incluso en una tarde me acuerdo que eso fue como de largo. Entonces siento que de una otra forma eso permitió también que ya a la hora de compartir directamente en un proyecto, digámoslo así, en la actuación, fuese lo más natural, y que de por medio fuese como si estuviéramos dialogando en una historia inmersiva, viviéndola, ¿no? Compartiendo. Entonces siento que eso sería de mi parte. Súper, Kwaku. De verdad, gracias por eso y por esos espacios que nos has compartido. Don José, me gustaría también hacerle la misma pregunta. ¿Por qué es importante hacer parte de este tipo de proyectos? Uy, no, es importantísimo porque le permite a uno, voy a retomar cosas de Alonso, Alonso es un chinito de 26 años, ¿sí? Pero uno le reconoce a él autoridad en cuanto al conocimiento, ¿sí? El conocimiento de la armonía que debe existir entre la naturaleza, las personas, el planeta y todo lo que hay que cuidar. Y obviamente el tema de nuestro podcast, que es el agua, todo lo que hay que cuidar, y cómo ellos le transmiten a uno esa sabiduría que nosotros no tenemos, porque yo ahorita pensaba, yo mientras Alonso hablaba, es que ellos tienen el rema y nosotros adquirimos el logo. Por eso es que la sabiduría de ellos es más, es más evidente, palpable, reconocible, porque a nosotros nos la enseñan académicamente. Lo que nosotros vamos aprendiendo en la formación occidental, que llaman ellos, o del blanco, no sé cómo lo dice, involucra el kinder, pre-kinder, transición, primero, no sé qué, pero ellos desde bebés
están en contacto con la naturaleza, les están diciendo esta matica sirve para esto, esto sirve para lo otro, no sé qué, y entonces eso es sabiduría ancestral traspasada de manera oral. Y para responder la pregunta, que es solo como introducción, enfrentarse uno a eso, ¿sí? A mí me sirvió, digamos, entender eso, ¿sí? Entender como esa misión del podcast, a que los que lo escuchamos y los que tengan contacto con él adquieran conciencia de la importancia de la armonía que debe existir no solo entre los seres humanos, sino los seres humanos y la naturaleza, y cómo esa importancia, esa conciencia que al principio siempre transmitía Luisa de venga, es que hay que cuidar el agua, sí, es que protejamos esto, porque el agua, haciendo como una analogía, y todo esto lo adquirí del podcast, ¿no? De esta experiencia, haciendo una analogía, es la sangre, es como la sangre al interior de los seres humanos, eso es el agua para la naturaleza y para la tierra. El agua lleva los nutrientes, lleva esto, lleva el oxígeno, lleva todo. Sí, yo puedo estar equivocado científicamente, pero lo digo desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Eso es el agua. Y bueno, uno enfrenta, digamos que yo hacía ¿cómo se llama? Como una reflexión. Yo decía, oiga, increíble que hasta hace 200 años, ¿sí? El planeta era viable. O sea, me transporto a 1824, digo, no había contaminación, se demoraba 2 semanas de la mesa a Bogotá o de Bogotá a la mesa, ¿sí? Y ahora me demoro 1 hora. Pero uno se iba por un caminito, ¿sí? Que le tocaba ir separando las ramas y toda esa vaina, y el oxígeno era abundante para las personas que existían en esa época y de todo. Y en solo 200 años, esta especie, nosotros, hemos afectado de una manera sin precedentes, de una manera lo que el planeta y la naturaleza reconstruyó en todo ese tiempo de ahí para atrás. ¿Sí? Entonces me enseñaba a reflexionar esto, ¿sí? Luisa, por ejemplo, en el perfil decía, mire, que es que este señor, cuando se refería a mí, decía, es que él participó en siembra de árboles. Y entonces eso lo hacía yo por conciencia de esto que estamos hablando, ¿sí? Decía, nosotros trabajé en un proyecto, siempre he trabajado con el sector eléctrico, trabajé en un proyecto de construcción de una red eléctrica larguísima, interconexión nacional, un proyecto de interés nacional, pero que requería licencia ambiental. Entonces, al requerir licencia ambiental hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, por ejemplo, la compensación. Dos, ¿cómo se llama? La restauración de las afectaciones, o sea, venga, lo que dañó arréglelo. Y 3, ellos tenían una zona de movilización, ¿sí? Y en esa zona ellos podían tumbar los árboles que hubiera necesidad, ¿sí? Pero entonces nosotros, en un grupito que hicimos, dijimos, no solo no tumbemos todo, sino hagámoslo en el corredor más angosto posible, y adicionalmente compensamos como si hubiéramos tumbado todo. Pero adicionalmente, cuando un árbol se cae, y si ese árbol tiene quiches, epífitas, esas plantas que llaman parásitas, las vamos a trasladar, pero no como vienen haciendo, sino lo hacemos en sitio, o sea, en el árbol que está siguiente, para que esté en el mismo ambiente. Cosas así, fueron detallitos. Y digamos, esa sensación de bienestar la sentí en el podcast, ¿sí? en esta experiencia. Entonces, eso era lo que les quería contar. Wow, muy especial lo que nos compartes, señor José, en verdad, porque, no sé, yo siento que es en la práctica donde uno puede palpar todo esto que recreamos en el podcast, que solamente con la palabra o de pronto con una teoría uno se queda muy corto, realmente no vas a sentir y a entretejer esa narrativa en tu realidad, no vas a interpretarla, no vas a masticarla, a recibirla. Siento que
estar, la práctica, que involucres el cuerpo, porque esto es algo muy bonito que hacen todos los pueblos indígenas de nuestro territorio, y es que ellos no hablan con la naturaleza solamente con su pensamiento, con la palabra, sino con su cuerpo, ¿no? La manera en cómo ellos habitan el territorio. Ahí mismo ya es otro lenguaje, ¿no? El que están constantemente moviéndose, no son sedentarios totalmente, ¿no? Tienen una dinámica que energéticamente, digamos, espiritualmente, pero también científicamente, esa energía pues está circulando. Y es que eso es lo que necesitamos, que haya una circulación de energía en balance con todos los seres que habitan esta tierra. Y pues bueno, nosotros creo que somos los únicos que no estamos haciendo bien el trabajo, porque cada especie hace su trabajo y la dinámica, ¿no? Para que todo se mantenga y se cumpla el ciclo, pero nosotros como que no sabemos y ni siquiera nos preguntamos cuál es nuestro rol dentro de todo ese círculo. Entonces, muy interesante. A mí también me gustaría preguntarles, porque es que yo siento que esta historia también tocó mucho el tema del dolor, ¿no? El tema del dolor, pero como en estas dos dimensiones, ¿no? El dolor un poco colectivo, que es dado por una relación con otro ser humano, en este caso fue por el núcleo familiar de Luisa, que era su dolor y su conflicto con el padre, pero también ese dolor que viene en cada ser en sí mismo, porque cada ser carga con un dolor, un sufrimiento, bueno, inseguridades, muchas capas que te van pesando, ¿no? Y te van generando ese dolor y esa carga que nosotros asociamos a que realmente es porque no sabemos qué somos, quiénes somos, a qué venimos, ¿no? Todo esto. Entonces, a mí me gustaría preguntarles si en algún momento, en alguna escena o con algún diálogo o algo, mientras estaban haciendo su interpretación, ese dolor también se traspasó a su vida real, o sea, como que lo vieron también en sí mismos, en ustedes. No sé si me hice explicar con la pregunta, pero sí, no sé si quieres empezar tú, José. Sí, hay dos tipos de dolor que yo experimenté en el desarrollo de la historia. Uno era el dolor del daño, o sea, de ese daño, lo que venimos hablando del daño que se causa y que llega un momento en que la misma Luisa lo transmite sintiendo como una impotencia, así, como de ver que no podía solucionarlo todo, ¿sí? Lo que ella quería, proteger. Ese es un dolor. Y el otro dolor era el propio de la relación entre Luisa y Humberto, ¿sí? Un dolor que duró en el tiempo y que quedó ahí como quietico hasta el momento en que ellos como que limaron las perezas, ¿no? Como que se sinceraron y hubo un encuentro y se sanó. Entonces uno dice, uy, ojalá que a nivel global, sí, a nivel de ambiental, si es que así es la palabra correcta, sí, ese dolor ambiental se pudiera sanar de la manera en que se sanó el dolor de entre Luisa y Humberto. Sí, es como haciendo analogías bobas ahí que uno hace, pero que lo lleva a reflexionar de esa manera. Sí. No sé, Alonso, para ti, ¿cómo fue tu experiencia con esto? Mi experiencia siento que fue muy, digámoslo así, lo que se tenía presente en torno a lo personal. Me brindó de cierta forma ese entendimiento de todas las cosas que están allí, que se deben cuidar, que se deben respetar, que se deben llevar en la práctica, no solamente en la charla, en el diálogo, sino en la práctica, en día a día, sí, lo que yo les comentaba, ¿no? ¿De dónde proviene el agua que usted se toma, el alimento que ha consumido, ¿no? Y que de toda esa forma usted pues va haciendo, ¿no? su alimento de algo que está allá,
Entonces como que en ese sentido siento que de una otra forma uno darse cuenta que las cosas van cambiando de manera muy drástica día a día, pues permite como entender qué cosas. Paremos un poco, pensemos, analicemos, concienticemos nuestro entorno, cómo está, cómo estamos cuidando, para no en 2, 5, 20 años estar diciendo por qué no lo cuidamos cuando podíamos, porque no valoramos eso, ¿no? Entonces siento que la historia me permitió más aún llevar en ese sentido a eso, ¿no? A la práctica, a la concientización de lo que es, en mi caso, ser parte de la sierra, ser parte de ese estado natural que de una u otra forma debemos seguir cuidar, no solamente para nuestra generación, sino para los que vienen después. Entonces siento que la historia en ese sentido conectó con partes que si bien como persona uno siente, ¿no? Lástima que ya se ha perdido tantas cosas, pero bueno, centrémonos en lo que se puede cuidar ahorita, reservar, incluso recuperar. Y siento que eso fue, ¿no? Como dos fuerzas internas que de una u otra forma, pues al final están en ese equilibrio que se debe tener y que de una u otra forma permite, ¿no? Cómo compartimos con los demás. Y siento que eso fue lo que me hizo, ¿no? Como de cierta forma, ¿no? Un jalón también para mí mismo, un jalón de atención, un jalón de oreja, como dirían por ahí, en ese sentido, es lo que pues tendría como para expresar. Gracias, Alonso. A mí me llama la atención todo el proceso que ha tenido este podcast en relación a su producción, ¿sí? Ya lo que hemos hablado en los otros lives, ¿no? La preproducción, producción, postproducción. Y algo particular y que es algo, sí, como que resalta este podcast es que los actores de este podcast no son actores en profesión, ¿no? Sino fueron amigos como es el caso aquí de Don José y Kwaku. Son personas cercanas que de alguna manera conectaron con la historia y dijeron, listo, bueno, vamos a hacer este personaje con todo el cariño, con todo el amor, porque es un proyecto muy, muy lleno de amor. Y yo quisiera preguntarles tanto a José como a Kwaku, ¿cómo fue ese proceso para ustedes como no actores de empezar a tomar el rol de actores, empezar a darle voz a un personaje? ¿Cómo sintieron esa experiencia de la actuación y si ya lo habían hecho antes o no? Entonces, don José, si quiere puede iniciar usted. No, primero que todo, cuando uno lee el guión, antes de eso, a mí me contactó Palechita, entonces ya me dijo, mire, le voy a enviar el guión y mírelo a ver si quiere, no sé qué, y a uno le da como miedo, hermano. O sea, la primera sensación es miedo, uy, no, porque mire, es que allá va a haber un duro, sí, y todos los personajes ya estaban ahí, entonces va a haber un duro. Yo, por ejemplo, sentía ese respeto, ese temor porque existiera un personaje perdóneme el nombre, yo no lo sé pronunciar, pero el que interpretó a Alonso, sí, que es el mismo, pero en su lengua nativa, o un personaje como Maya. Entonces yo decía, esto hablando de mi sensación personal, es un poquito intimidante, ¿no? Yo baila en barre, yo ahí no llegué al nivel, sí, que ellos ya de por sí con el solo nombre proyectan, sí, que es que hay una cosa que es que ese respeto que uno siente hacia las personas que uno les reconoce que tiene una mejor conexión ancestral con el tema esencial del podcast, digámoslo así, que es como el alma, que es como un alma, el podcast en sí es como un alma, el alma de la tierra y eso. Yo reconocí autoridad en ellos, en esos personajes que yo no tenía. Entonces eso le da a uno cierto temor. Y en cuanto a si había actuado o no, pues yo, Alejita le cuento algún día se enteró de eso, que yo a mis hijos
les hacía las funciones de títeres, marionetas, eso cuando estaban chiquitos, yo les hacía teatricos y para los cumpleaños y todo eso. Ese fue mi acercamiento con la actuación, ningún otro. Entonces, claro, al llegar acá uno está como un poquito orinado del susto. Eso fue mi sensación. Buenísimo. Sí, y que con don José tuvimos como la oportunidad de trabajar con Mónica Chávez, que ya es una actriz pues reconocida en el campo, y ella nos acompañó durante una parte del proceso, dándonos como unos ejercicios, ¿no? Como hicimos un par de sesiones con ella, acompañó en algunos momentos, algunas sesiones, la dirección de voces. Entonces, ella también fue una parte importante para dirigir las voces del proyecto. No, y que ella nos decía, perdón que le interrumpa, ella nos decía, suéltese, decía, suéltese. Yo decía, pero ¿cómo? Si yo no estoy agarrado. Y resulta que sí uno tiene que soltar como ese amarre interior que tiene para proyectar el personaje. ¿Sí? No es usted, es el personaje, suéltese. Buenísimo. No, fue una experiencia muy bonita también. Yo recuerdo también una escena en la que Luisa pues tiene que tener este llanto, ¿no? En el capítulo 3, que siento que el capítulo 3 es ese gran antes y después en toda la historia, ¿no? El gran clímax. Y recuerdo que ella empezó con unos ejercicios como metiéndose muy cuidadosamente hacia nuestra historia como de cada uno de la niñez y haciendo preguntas muy, muy simples como decir, ¿con qué jugabas cuando eras niña? ¿No? ¿Cuál era tu juguete favorito? ¿Qué pasaría si te quitan ese juguete? ¿No? Y empieza como a tejer una serie de preguntas que te van llevando a un dolor que aún yo digo, no sé de dónde salió, no sé qué, pero que fue desgarrante y que es que ya no estás actuando, ¿no? O sea, ya realmente estás en ese dolor y lo estás viviendo y lo estás sacando. Y fue un proceso muy bonito con Mónica, que aquí pues aprovecho para agradecerle a Mónica Chávez, que fue una gran guía para todo el proceso. Sí, para las personas que no sepan, pues Aleja León interpretó a Luisa Rosso, la personaje pues principal del podcast. Y esa escena que dice Aleja fue muy potente, digamos que para nosotros, yo que estaba ahí con el productor ahí en cabina, o sea, yo me miré con Andrés y teníamos el ojo aguado los dos, porque Mónica empezó exactamente a hacerle preguntas a Aleja de imagina que pierde esto, pero no, o sea, como que la hacía ir más hacia ese sentimiento y fue desgarrador, o sea, esa toma está en el episodio 3 y es muy, muy, muy desgarradora y nos conmovió a Andrés y a mí. Ya, pues se nos está acabando el tiempo. A mí me gustaría como empezar a cerrar con una reflexión, como qué les gustaría a ustedes decirles a la gente, no sé, de pronto en el caso del señor José, que él representó pues a este papá, ¿no? De una mujer que siento que representa toda una generación hoy, que es una generación un poco que está como perdida, con muchos miedos, que no se encuentra feliz con lo que está haciendo, ¿no? Que de pronto estudió algo que en la vida real o en la práctica se ejecuta de una manera muy distinta a lo que uno creía y que de pronto está causando dolores, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Luisa y siento que es la vida de muchos. Y también que tienen ese conflicto familiar, que creo que es algo también que representa a muchos de nuestra generación hoy. ¿Qué les diría, señor José, a todas estas personas o a estos papás de estas personas? ¿Cómo podrían acompañar y ayudar a esta generación a salir de eso, a ser una guía para ello? Sí, cada generación tiene sus aportes y sus falencias.
digamos, la del papá de Luisa, la que yo represento, ¿sí? Nos tocó hacer lo que nos tocó, o sea, lo que se podía, ¿sí? No lo que querían. Pretendimos que nuestros hijos hicieran lo que querían, se respetaba lo que ellos escogen, ¿sí? Pero no les logramos transmitir eficientemente como acierten, o sea, no logramos ser efectivos en que acertaran en la elección, ¿sí? No, yo tengo un dicho que de pronto algún día tú me has escuchado, que la experiencia es como la caca, ¿sí? Que escasamente y a duras penas uno coge la de uno nunca coge la de los demás, ¿sí? Ese es un dicho campesino. ¿Y a dónde voy yo con eso? Que uno, y en esto sí me apoyo un poquito en esa sabiduría, esto que maneja muy bien, que maneja Alonso, y es que cada quien coge su propia experiencia, ¿sí? La adquiere, la toma y cómo es, la aplica y la proyecta y se atiene a lo que eso le conlleve, ¿sí? Ese tema. Entonces, yo he notado, a manera de reflexión, que así que a nivel familiar nos hemos relajado de alguna manera o sin querer, tratando de ser buenos, ¿sí? Nos hemos relajado con lo que le estamos transmitiendo a las siguientes generaciones. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, me relajo un poquito, ya no queríamos que nuestros hijos pasaran necesidad ni nada, ¿sí? Y ya la generación que les sigue, entonces ya no quieren hacer nada. Y entonces eso es un tema complicado, ¿sí? Porque eso mismo, ¿sí? De manera global, si uno lo transporta al ambiente, ¿sí? A la protección del ambiente, también poco a poco, a pesar de que hay más conciencia, poco a poco también se han ido relajando las políticas, se han ido relajando todo lo que realmente protege y el efecto final se ve en los resultados que tanto generacionalmente a nivel individual se obtienen como a nivel de planeta y a nivel de naturaleza y de protección se obtienen, ¿sí? Ahorita están en la ONU en sesiones y toda esa cosa, ¿sí? Y en este momento están talando no sé cuántas hectáreas de bosque, ¿sí? Incluso simpatizantes de los que están representándonos allá en la ONU están haciéndolo por motivación de intereses personales, lícitos o ilícitos, pero hay motivación de intereses personales de mantener unas fuentes de ingresos que vale 5 llevarse el planeta por delante. Entonces, esto que trato de enlazar a nivel individual y a nivel colectivo, ¿sí? Es un efecto de la actitud, ¿sí? Es como un resultado de la actitud y el comportamiento que venimos permitiendo que de generación en generación se vaya degradando. En vez de ir avanzando, ir evolucionando, estamos involucionando, ¿sí? Y la consecuencia lógica es, nosotros ahorita acá, donde estoy, tenemos agua una vez al mes. No sé si esto aporte algo, pero a nosotros nos llega el agua una vez al mes. En este momento, por decisión de las autoridades y todo, a cada barrio le llega agua una vez al mes. Esto es un pueblo chiquito, pero no tenemos agua. Lo estamos viviendo, o sea, yo lo estoy viviendo en carne propia. En Bogotá esta semana me decían en la empresa, uy, tenemos racionamiento, no sé qué, nos van a quitar el agua 2 días por semana porque aumentaron el racionamiento en la ciudad, ¿sí? Y yo le digo, no se afane, a mí me llega una vez por mes, o sea, yo tengo racionamiento 29 días. ¿Ya? O sea, es entender que esto está afectando a nivel general en diferentes maneras, dimensionado de manera diferente a las personas, pero en últimas a todos nos afecta, tanto lo individual como lo global, lo colectivo, así como decían en Avatar, ¿sí? La película, esa conexión que había con ese árbol de la vida, todo eso, cada elemento que había allí estaba conectado, estaba relacionado, y si se tocaba algo, todo se afectaba. Así nos está pasando acá. Exactamente.
Qué bonita esa reflexión, José. Muchísimas gracias. Nos alegra tenerte aquí. Ahora me gustaría pasar a Alonso. No sé, Alonso, ¿tú qué le dirías a las personas, a los hermanos menores, porque el pueblo arahuaco nos llama a nosotros, no los blancos, sino sus hermanos menores? ¿Qué les dirías hoy a esas personas que están viviendo lo que Luis está viviendo? ¿Qué consejo le darías o qué guía le darías en este momento? Gracias. Sí, me gustaría, digamos, expresar una idea, por ejemplo. Hoy en día se está viendo que se requiere, de una u otra forma, buscar muchas respuestas. ¿En qué sentido? Prueban una cosa, prueban lo otro, prueban aquello, en esa búsqueda. Porque no se sabe qué está requiriendo, digamos, esa parte espiritual que uno tiene, ¿no? Entonces, claro, mezcla una cosa, mezcla medicina, mezcla trabajos, digamos, espirituales y muchas cosas que de una otra forma, en vez de llevarlo, digámoslo así, encaminarlo por donde pues debería estar, pues genera es más ruido, más, digamos, desconexión de consigo mismo y con su entorno, que de una otra forma, pues, claro, cuando se trata de compartir, ¿qué se va a compartir ahí? Si todos estamos así. Entonces, en ese sentido, claro, muchas veces también es bueno no saber dónde se busca y puntualmente qué estamos buscando, ¿no? Y eso yo siento que parte de un ejercicio que tal vez no se hace, ¿no? Es preguntarnos cómo estamos aquí adentro, qué hace parte de que nosotros nos comportemos de tal forma. Claro, buscamos respuestas afuera, allá. Tal vez la medicina que necesito está allá, pero internamente cómo estamos, ¿no? Que de una u otra forma siento que nos llevaría a entender, entonces esto realmente es lo que, como diríamos, al final de todo esa encrucijada interna, esto es lo que realmente siento que va conmigo. Y cuando comparte en ese sentido con esas cosas, va a sentir que ha valido como ese camino. De una u otra forma siente que no va a requerir buscar en otro lugar, porque como que no, aquí no fue suficiente, ahora necesito otro lado. ¿Sí? En ese sentido, digamos, a nosotros, que de una u otra forma decimos, no, hermanito, menores por cuestiones simplemente como por cuestión, sí, ¿no? Por decir, no es por eso. Porque de una u otra forma es, digámoslo así, representando lo que está allí, lo que está en su, como diríamos, en su ciclo natural, en su estado natural, y que de cómo nosotros, pues eso, lo hacemos respetar, lo hacemos valer, que de una u otra forma, al final de cuentas, nosotros los seres humanos somos dependientes de eso. Pero pues en ese sentido, la pérdida digamos, de concientización de generación tras generación y etcétera, pues lleva a esa descolocación que de una u otra forma, al final, digamos, de todo eso, pues claro, algo dentro de uno requiere buscar dónde está mi raíz, dónde está mi, digamos, punto inicial. Entonces, claro, ahí comienza, ¿no? Esa introspección que hoy en día siento que se ha estado viendo, digamos, buscando respuestas, ya sea para cómo hacer los cuidados medioambientales, cómo estar sanos, cómo estar, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se busca, claro, respuestas, pero pues sobre todo dónde las buscamos, con quién las buscamos. Y en ese sentido siento que las personas que estén en ese punto donde sienten tanta incertidumbre, digamos, de probar una cosa, lo otro, y que sienten que nada les funciona, y pues puede llevarlos incluso a culminar su vida de una forma que no lo podemos, digámoslo así, dimensionar.
No obstante, siento que esa parte de que nos corresponde a nosotros compartir, por ejemplo, con los yugayina, diríamos nosotros, que serían como los hermanos menores, es esa corresponsabilidad que hay de por medio, ¿no? Porque ¿cómo se interpreta ese ejemplo de ese hermano? No simplemente es la figura porque sí, es mayor, porque sí, no. ¿Cuál es su ejemplo? ¿Cuál es su responsabilidad, corresponsabilidad que tiene consigo y con los demás? Y de una otra forma, esa parte siento que es importantísima porque permite entender y ayudar a entenderse al otro o a la otra con todo lo que de una otra forma conlleva, sí, pues sentirse de una otra forma pleno en el transcurso por este plano. Entonces siento que en esos momentos es bueno, sí, ser muy, porque lo otro que yo siento que en podcast fue cómo entender, ¿no?, el tema de la paciencia con el otro, porque cada uno tiene su proceso, no todos van a la misma velocidad, por así decirlo. Sí, no puedo obligar al otro a ser consciente ya, no. Él tiene su proceso, ella tiene su proceso. Y si le interrumpo su proceso en vez de, no, por más que yo haya querido ayudar, pues termino afectando. Entonces siento que eso es algo que se debe también poner, digámoslo ahí, sobre la mesa. Gracias. Muchas gracias. Nos llega al corazón. Gracias, Alonso. Yo creo que aquí ya nuestra audiencia y todos los que nos están viendo recibieron eso que les contábamos al inicio de la palabra de Alonso. Muchas gracias. Gracias, Alonso. Mucha sabiduría. Muchísimas gracias a ustedes también. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Es muy, muy grandes las voces que hacen parte de este proyecto y pues como lo hemos mencionado pues en todo el episodio, en todo este live, la voz de Kwaku es una voz muy importante para el proyecto. Todos aprendemos, es parte también de este proceso de que aunque estemos construyendo este proyecto, nosotros claramente somos alumnos o estudiantes o aprendices, todo el tiempo estamos haciéndonos o escuchando con humildad la voz que hay en o las voces que hay en este proyecto y la experiencia de cada uno. Esto es un proyecto que se entreteje conjuntamente, comunitariamente, colectivamente. Entonces yo quiero agradecer muy especialmente pues a don José por recibir este llamado, ser parte de este live tan especial. Decirle que usted es una persona muy importante en este proyecto, muy especial. Gracias por darle la voz al papá de Luisa, por personificarlo de la manera que lo hizo, por la disposición y responsabilidad, porque fue una persona muy responsable, muy como que tengo este horario, llego a tal hora, y siempre fue una persona muy responsable, y eso se lo admiro muchísimo. También gracias a Kwaku o Alonso, que de verdad por su palabra, por acompañarnos, por su música, por su sabiduría en todo este proceso, y pues claramente es un amigo más, como se lo manifestamos en su momento. Entonces, muchas gracias por ser parte de este proyecto tan especial. Muchas gracias Alonso, muchas gracias señor José. También de mi parte quiero decir que fue un proceso muy bonito y es algo que se sigue tejiendo. También quiero aprovechar esta oportunidad para decirlo, como que no es solo el podcast, este fue apenas nuestro primer granito, nuestro primer como la raíz de algo que va a crecer mucho y que realmente queremos tenerlos a ustedes siempre de la mano como unos aliados, como hermanos en todo esto, porque así es como realmente se puede impactar, se puede hacer un cambio, se puede generar esa conciencia que para la generación que viene ya va a ser muy fácil crecer con ello, y que no nosotros vamos a un poco a facilitar todo porque lo necesitamos, somos hijos de la madre
y tenemos que llevar esta voz conjuntamente. Y muchas gracias, en verdad. No sé si a Alonso le gustaría decir algo en su lengua. Sería muy bonito, muy simbólico para cerrar este encuentro. Sí, igual pues ya go zinare gwina no, ay miyan kay kuma awakyan ga bare. Nariri kanamari be sakchuzun ni kuchinam kwagunande. Ananka ajay uzoyo bandi kwa kindi kabarunga una juri. Rồi panak chazong abandi. Ne zari kebo jandi kwa dibong wikina no me dan kwani gabandi. Iman ke barang no siri zinar gwina no. Jonathan, Alejandra, Ajay, mi ankaya, mi anke kuma awande, anayana mere mi ankaya kuigo ni kande, de narguina ano. Bueno, muchísimas gracias y por todo. La palabra pues muchas veces se comparte, se transmite y gracias a Jonathan, Alejandra por tener eso presente, ¿no? La persona y su palabra, y sobre todo a través de la experiencia de esa persona, cómo transmite esas palabras, ¿sí? Digo palabras para no decir esos mensajes, ¿no? Pero pues eso era lo que estaba diciendo. Gracias. A ti muchas gracias. Gracias, Alonso. Don José, muchas gracias. Yo creo que aquí ya cerraríamos este live con dos personajes y personas muy, muy especiales. De verdad, con el corazón súper agradecido y alegre de poder contar también con ustedes. Y pues obviamente con todas las personas que hicieron parte también de las voces de este podcast, que obviamente pues no podían estar todos. Entonces pues aquí solamente pues con José y con Alonso se construyó este diálogo muy especial desde esa mirada digamos desde la mirada de don José, que es una mirada pues también como desde su contexto, desde su pueblo, desde la ciudad, y con Alonso también desde esa mirada ancestral, que también es una mirada que aborda de una manera mucho más amplia todas estas miradas que buscan visibilizar el podcast. Entonces, muchas, muchas gracias. Gracias. Un aplauso para cerrar. Chao Luisa, chao mija, pórtese bien, burrón. Gracias. Un gran abrazo. Igualmente, que estén bien. Chao, chao.